Buenos días a todas y a todos, a aquellos también que nos seguís a través de las redes, a través de Internet, a los alumnos registrados online y también a aquellos que están por llegar. Estamos en esta tercera jornada del curso Conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio. Y como ya se anunció al principio del curso, el curso está dividido en tres partes principales, una dedicada a Europa, otra dedicada a América, y en este caso la jornada de hoy está dedicada a arte y literatura y humanismo, deberíamos de añadir también. Y la primera ponencia correrá a cargo del profesor César Chaparro Gómez. Él es catedrático emérito de la Universidad de Extremadura y secretario general ha sido también secretario general de la misma. Y es además autor de más de 150 contribuciones entre artículos y libros, especialmente de literatura visigótica y de humanismo renacentista, así como emblemática y últimamente retórica cristiana en el Nuevo Mundo y la evangelización y predicación de Bartolomé de las Casas, José de Acosta y Diego Valadés. Ha sido además director del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y también director académico de la Academia Europea e Iberoamericana de Justes, además codirector de este curso. Está en su casa, César. La audiencia es toda suya. Bien, buenos días. El asalto y saqueo que las tropas imperiales de Carlos V, al mando del duque de Borbón, infligieron a la Ciudad Santa en mayo de 1527, fue el suceso político, militar y religioso que más literatura política generó en el occidente cristiano durante la sociedad del antiguo régimen e incluso más tarde. En el momento inmediato a los hechos y aún años más tarde, nadie en Europa encontró otra explicación, entre comillas, definitiva que la providencial, generadora de un gigantesco acto de contrición y de una penitencia colectiva. Dios castigaba con mano aterradoramente implacable los pecados de sus criaturas, pero asegurado el referente del castigo divino, consustancial a cualquiera de las interpretaciones, otras explicaciones intelectuales o afectivas asomaron a las conciencias públicas y privadas. El saqueo de las tropas, el cuestionamiento sacrílego del valor de santuarios, reliquias, indulgencias, edificios memorables y vidas humanas, provocó reacciones populares y de intelectuales. Entre estas últimas, por citar algunas, está la de Luis Vives, para quien la victoria imperial y la prisión del Papa era una ocasión para renovar el cristianismo, o la de Tomás Moro, que hace culpables a los horrores del saco a esos luteranos de las tierras altas. Nos encontramos con una literatura política de primer orden en cualquiera de sus manifestaciones. Es decir, no tiene como principal o único objetivo la creación estética, aunque cuente con obras maestras en su género, sino el enjuiciamiento del hecho histórico. Y ese se realiza desde un prisma muy concreto en cada texto. Su fuerza nace de su noticierismo primario, de su escritura inmediata al suceso, de su toma de partido pasional. Esas mismas características son las que en la mayoría de los casos la vuelven efímera, circunstancial, limitada en su alcance y disfrute. La literatura del saco se distingue ante todo por su apasionado nacionalismo, un nacionalismo que encubre otro tipo de intereses, por lo general económicos y territoriales. Tan nacionalistas son las reivindicaciones imperiales de la pureza evangélica, hechas desde toda la gama ideológica posible que va del luteranismo más radical a la ironía erasmizante más templada, como nacionalistas son las justificaciones del Papa Clemente VII o los lamentos por las atrocidades cometidas. Ese nacionalismo, además, afecta a la prosa y al verso, a los historiadores y a los poetas, a los que escriben en serio y en relación de mecenazgo, y a los autores de sátiras y parodias anónimas.
Nunca un acontecimiento de alcance tan universal como este generó respuestas tan singulares en la Europa política. La literatura del Saco tiene también un valor informativo y referencial muy elevado. Los sucesos políticos y militares, la situación que los ha generado y sus consecuencias se analizan con sumo detalle en un conjunto de obra de envergadura distinta. Páginas memorables de historiadores, cronistas generales y particulares, relatores de sucesos, corresponsales regios, autores de memorias o de epístolas, desmenuzan los pasos de los acontecimientos y los valoran con empeño. A veces se afanan en juicios culpatorios o exculpatorios. Esos escritos en ocasiones servirán a otros para composiciones literarias diversas, diálogos, sermones, facecias, canciones, historias de vencedor o de vencido, romances, poemas macarrónicos, triunfos, pasquines, libelos o contrafacta, por citar solo los más conocidos. Pues bien, como muestra de los que escriben en serio y en relación de mecenazgo, tratando de proporcionar una supuesta objetividad argumentativa, analizaré el diálogo de las cosas acaecidas en Roma o diálogo de Lactancio y un arcediano de Alfonso de Valdés, en el que un caballero mancebo de la corte del emperador llamado Lactancio topó en la plaza de Valladolid con un arcediano que venía de Roma en hábito de soldado y entrando en San Francisco hablan sobre las cosas acaecidas en Roma. Esta obra propone una de las interpretaciones más sutiles y convincentes del luctuoso acontecimiento. En su texto se adivina una función múltiple que no puede ceñirse a informar, sino que establece varias perspectivas conjuntas como un entramado de razones, entre las cuales la más evidente es el deseo por parte de Valdés de restablecer la supuesta verdad del acontecimiento histórico, y tal motivación es propiamente el blanco principal de su diálogo. Valdés escribió otra obra considerada el diálogo hermano de este, que es el diálogo de Mercurio y Carón, en el que con mayor artificio literario y en una especie de prolongación del primero se vale de figuras mitológicas como el dios mensajero Mercurio para proceder a la última forma de neutralización posible del saco de Roma, proyectando en ella los elementos de una reforma radical de la cristiandad, única respuesta posible a la crisis abierta tanto por el luteranismo como por los desvaríos papales. El verano de 1527 es la fecha de escritura del diálogo de Lactancio. En los momentos inmediatamente posteriores a conocerse la noticia que conmovió a la cristiandad. Su autor había pedido antes opinión a Erasmo sobre las consecuencias del suceso. Valdés, como secretario imperial, estaba junto con la corte en Valladolid, donde tenía lugar la conferencia que había de decidir sobre la ortodoxia de los escritos de Erasmo. Se celebraba asimismo el nacimiento del príncipe Felipe. Alfonso cenaba con unos amigos el mismo día en que llega la noticia del saco a la corte, según cuenta en una carta a Erasmo, muchas veces citada, fechada en Barcelona el 15 de mayo de 1529. Dice él: el día en que se tuvo noticia de que nuestro ejército había tomado y saqueado la ciudad, cenaron conmigo varios amigos. A unos les causó risa lo ocurrido en Roma, a otros lo execraban. Todos me rogaban que diera mi parecer, lo que yo prometí hacer por escrito, añadiendo que el empeño era demasiado difícil para que nadie decidiera de improviso. Ellos alabaron mi intención y me pidieron palabra de cumplir lo que prometía. Y, en efecto, tanto me inspiraron que hube de dársela. En su cumplimiento escribí, casi jugando, el diálogo sobre la toma y saqueo de Roma. Procuraba en él descargar al emperador de toda culpa y hacerla recaer en el pontífice, o más exactamente en sus consejeros, mezclando a mis consideraciones muchos pasajes extraídos de tus escritos. Se comprende que Valdés, cabeza en ese momento del erasmismo español, que había conseguido interesar al propio Carlos V en Erasmo, mejor informado y pudiendo usar ya de documentos de la Cancillería. Su criterio no iba a ser uno más, iba a representar en cierta o en gran medida la opinión oficial sobre el suceso. Carlos V evitaba en lo posible pronunciarse, y es significativo que huelguen las referencias al episodio en su correspondencia o sobre todo en sus memorias.
Los pareceres eran en efecto diversos, y diversos eran ya desde el principio entre los propios comensales de Alfonso de Valdés, que oscilaban entre la risa y la execración de los hechos. Empezaban a proliferar interpretaciones sobre el saco, y la de los frailes españoles, aun dependiendo de la férula carolina, no era la más benevolente, pues lo calificaban de sacrilegio y llamaban al propio emperador y a sus militares capitanes de Lutero. El texto del diálogo circuló en innumerables copias, que el autor tachó y enmendó y que repartía entre los amigos. Pero Valdés no quería publicar la obra porque suponía la animosidad que iba a suscitar. Hubo poderosos como el nuncio papal Castiglione, con mucho ascendiente sobre Carlos V, que se opusieron a su publicación por considerarlo un texto luterano, lo que el emperador se resistía a creer. Parece que solo se imprimió después de 1529, non sí que antes Carlos V mandara examinar el libro minuciosamente y que la Inquisición no encontrara en principio en el texto nada sospechoso. Dejando al lado por falta de tiempo otros aspectos interesantes del diálogo valdesiano, como pueden ser la riqueza de su prosa y lenguaje y por lo tanto su calidad literaria, o su ascendiente lucianesco de Luciano de Samosata, me fijaré en el contenido de la obra y su estructura argumentativa. En esta dominan los conceptos más clásicos de causa y consecuencia, sin que debamos dejarnos ilusionar por la perspectiva informativa del texto, ciertamente falsa. El restablecimiento del encadenamiento de circunstancias es inseparable de una orientación de los mismos hechos bajo dos conceptos o razones principales. Se trata, por tanto, frente a la estupefacción o a la posible propagación de una leyenda negra, de darle otra significación al horrendo acontecimiento, de pensarlo e integrarlo en una red semántica y lógica, y desde esa orientación dos ideas dominan este diálogo: disculpar al emperador y considerar el acontecimiento como un justo castigo divino, valiéndose de la crítica erasmiana de Roma. Roma, caput mundi, cabeza del mundo, había pasado a ser coda mundi, cola del mundo. Sin embargo, tal lucha contra la imputación de la responsabilidad del saco al emperador no constituye el horizonte último del diálogo, sino que permite formular al secretario con toda la pedagogía posible las bases de un cuerpo de doctrina del que sobresale una visión reformada de la Iglesia. Estas primeras reflexiones dejan claro que nos encontramos ante una variedad de argumentos que remiten tanto al campo propiamente político, el diseño y la justificación de una política imperial, como al moral, ético y teológico. En un texto fuertemente marcado por los preceptos pedagógicos del humanismo renacentista, no resulta nada sorprendente que la propositio, es decir, el objeto de demostración, se enuncie con claridad bajo una doble perspectiva complementaria. Dice Lactancio: y lo primero que haré será mostraros cómo el emperador ninguna culpa tiene en lo que en Roma se ha hecho. Y lo segundo, cómo todo lo que ha acaecido ha sido por manifiesto juicio de Dios para castigar a aquella ciudad donde con grande ignominia de la religión cristiana reinaban todos los vicios que la malicia de los hombres podía inventar, y con aquel castigo despertar al pueblo cristiano. Tal declaración en boca de Lactancio retoma el propósito doble que aparecía ya en el argumento preliminar de la obra. En la primera parte muestra Lactancio, dice el propio Valdés, cómo el emperador ninguna culpa en ello, y en la segunda, cómo todo lo ha permitido Dios para bien de la cristiandad. Esta doble perspectiva del discurso es manifiesta. En un proceso de imputación de la responsabilidad histórica de los hechos, se descarta la responsabilidad que parecía más evidente, la del emperador, para entrar en un discurso sobre la providencia y sus planes. De ahí que el texto nos ofrezca una doble trama, una relación pretendidamente objetiva y circunstancial de lo ocurrido y un intento de conferirle una significación distinta de la desarrollada y divulgada por la propaganda antiimperial. En cuanto a la explicitación que se ciñe o se limita a las acciones y motivaciones de personajes históricos, Valdés defiende una lectura del acontecimiento que remite a causas eficientes, concretas,
como la actitud bélica de Clemente, sus ambigüedades durante la guerra en el Ducado de Milán, todo bajo una interrogación retórica cuya respuesta al lector bien sabe. Dice él: ¿dónde halláis vos que Jesucristo instituyó su becario para que fuese juez entre príncipes seglares, cuanto más ejecutor y revolvedor de la guerra entre ellos? No resulta nada sorprendente que desde este punto gran parte de la argumentación gire en torno a una serie de procedimientos antitéticos. El propósito mismo que induce nuestro autor a tomar la pluma es antitético, pues manifestando la inocencia del emperador demostrará la culpa del Papa, y a la inversa, descubriendo la corrupción y abusos de la corte de Roma, revelará la mano vengadora de Dios. Para permitir la aparición de dicho intercambio entre dos posiciones irreconciliables, conviene tomar como punto de partida una reflexión sobre la naturaleza y las misiones del Papa y del Emperador, lo que permite superar y, en cierta manera, neutralizar el acontecimiento inédito e impensable. Valdés consigue dar a este examen de oficios un vigor y unos acentos vehementes en un contexto marcado por una duda acerca de la rectitud moral del papado. Contraponiendo las Sagradas Escrituras y los desvaríos presentes, Lactancio enuncia así uno de los alegatos más famosos del diálogo valdesiano. Dice él: por muchas vías se sabe, y por no perder tiempo, mirad el principio de la liga que hizo el Papa con el rey de Francia, y veréis claramente cómo el Papa fue el promotor de ella, y siendo esta tan gran verdad que aun el mismo Papa lo confiesa, ¿os parece ahora a vos que era esto hacer lo que debía un vicario de Jesucristo? Vos decís que su oficio era poner paz entre los discordes, y él sembraba guerra entre los concordes. Decís que su oficio era enseñar al pueblo con palabras y con obras la doctrina de Jesucristo, y él les enseñaba todas las cosas a ella contrarias. Decís que su oficio era rogar a Dios por su pueblo, y él andaba procurando destruirlo. Decís que su oficio era imitar a Jesucristo, y él en todo trabajaba en serle contrario. Jesucristo fue pobre y humilde, y él, por acrecentar no sé qué señorío temporal, ponía toda la cristiandad en guerra. Jesucristo daba bien por mal, y él mal por bien, haciendo liga contra el emperador, de quien tantos beneficios había recibido. No digo esto por injuriar al Papa, sé que no procedía de él y que por malos consejos era a ello instigado. Para ir hasta el final de este argumento, casi de manera absurda, Valdés abandona el campo de la contraposición entre la dimensión originaria del oficio y la realidad presente y alterada para lanzarse a un discurso hipotético basado en un cambio de oficio para el Papa. A modo de hipótesis le propone a su interlocutor imaginar que el Papa es también príncipe seglar. Y desde esa perspectiva, el Papa dista de ser un buen príncipe, como aclara Lactancio. A esta reserva añade Lactancio otras que muestran que el Papa no es un buen gobernador, lo que constituye un argumento de gran calado, pero a la vez insuficiente para conferirle un sentido convincente a este acontecimiento. Por eso, Valdés acude al plano de la providencia como fuente de sentido. No cabe duda de que este recurso resultaba ser una opción de lectura amplia del acontecimiento e incluso se podría decir que facilitaba una interpretación imprecisa y algo fácil ante la dificultad del hecho histórico. El preámbulo que anuncia una interpretación providencialista es también famoso. Dice así: pues ves aquí, Dios es Padre de todos nosotros y nos dio por maestro al romano pontífice para que de él y de los que cabe él estuviesen aprendiésemos a vivir como cristianos. Y como los vicios de aquella corte romana fuesen tantos que inficionaban los hijos de Dios, y no solamente no aprendían de ellos la doctrina cristiana, mas una manera de vivir a ella muy contraria, viendo Dios que ni aprovechaban los profetas, ni los evangelistas, ni tanta multitud de santos doctores como en los tiempos pasados escribieron, vituperando vicios y loando las virtudes, para que los que mal vivían se convirtiesen a vivir como cristianos, buscó nuevas maneras para traerlos a que hiciesen lo que eran obligados. Y allende otros muchos buenos maestros y predicadores que ha enviado en otros tiempos pasados, envió en nuestro día aquel excelente varón Erasmo Roterodamo,
que con mucha elocuencia, prudencia y modestia, en diversas obras que ha escrito, descubriendo los vicios y engaños de la corte romana y en general de todos los eclesiásticos, parecía que bastaba para que los que mal en ella vivían se enmendasen, siquiera de pura vergüenza de lo que se decía de ellos. Tal aproximación parece permitir a la vez una interpretación providencialista del saco y una redención del comportamiento pecaminoso. Por otra parte, el paso al plano de los principios no se hace sin que aparezcan algunas distorsiones de las que parece imprescindible dar cuenta. No se trata exactamente de un límite que podríamos oponer a la interpretación del hecho complejo al que Valdés procura dar una significación precisa en su reconstrucción histórica, sino más bien de la relación sutil que el texto va elaborando entre realidad y perspectiva utópica, basada en determinadas categorías teológico-morales. O en términos algo distintos nos podríamos interrogar si existe una verdadera continuidad entre el cuerpo de doctrina subyacente en este diálogo y su traducción o transcripción histórica, cuya pieza central es, por cierto, el saco romano. Como a distancia de esta visión tan fervorosa de la fe cristiana, se podría considerar con Marcel Badellón que los atentados cometidos contra las cosas y el pillaje de las riquezas se juzgan por parte de Valdés con perfecta sangre fría, y varias formas de violencia que tanto chocaron a los contemporáneos aparecen en este discurso relativizadas y privadas de su índole traumática y anómala. Tales juicios se estriban en un efecto de contrapunto retórico muy fuerte. ¿Son graves, dice él, las destrucciones de las reliquias? Si en realidad las reliquias son cuerpos muertos. Las ánimas de los santos no sienten el maltratamiento que se hace a sus cuerpos, porque ya están beatificados. Y de manera recurrente Lactancio dibuja una crítica iconoclasta que floreció también, como bien se sabe, en los textos protestantes, aunque sea con presupuestos teológicos disímiles. No quiero negar, dice él, que ello no fuese una grandísima maldad, pero habéis de saber que tampoco eso permitió Dios sin muy gran causa, porque ya el vulgo y aun muchos de los principales se embebecían tanto en imágenes y cosas visibles que no curaban de las invisibles ni aun del Santísimo Sacramento. Paso un poco. Se ha dicho que Valdés escribió un tratado defendiendo el ataque de la Ciudad Santa y no es exactamente así. Intentaba con su opúsculo lo que consideraba un deber de un político humanista, justificar al emperador y su política, exculpando de las fechorías del saco e imputar al Papa y a sus consejeros la responsabilidad del desastre. A esos objetivos se añade otro elemento, la interpretación trascendente del suceso, como un juicio permitido por Dios en bien de la cristiandad, que debe ser, por ende, reformada. Esta interpretación providencialista no es exclusiva de Valdés, sino una idea de época y aun de momentos posteriores, ya que en caso de catástrofes semejantes, el esquema de reacciones de una comunidad es muy similar. Se interioriza la culpa, se llama a la penitencia y a la corrección de las costumbres. Se buscan causas naturales inmediatas, y eso es lo dominante en los razonamientos del diálogo, pero la explicación de conjunto y de base es de otro orden siempre. Es causa algo más que natural. La segunda parte de mi intervención va a tratar de la literatura efímera del saco. Como contrapunto a las obras en prosa que se escriben en serio, como el diálogo de Valdés, existe otra literatura en verso, generada al calor del suceso, cuya conservación azarosa depende de su ingreso en otra obra literaria, sobre todo crónicas, memorias o cartas de relación. Se pueden distinguir dos grupos en estas composiciones, no interesadas ya solo en la narración, sino en la calificación de los hechos. Una es la celebrativa y paródica, típica de los agresores, pero no ajena a los vencidos. Así sucede en algunos pasquines y contrafacta. Y otra es la elegíaca y lastimera, más frecuente en las víctimas, pero tampoco desconocida en el ámbito carolino. Si en los géneros de la prosa es más común la firma del autor, los versos, con algunas excepciones, son anónimos
y sus escritores prefieren cobijarse tras las brumas del seudónimo, el silencio o la autoría genérico. Un soldado, un lasquenete, etc. Este tipo de literatura tuvo una excepcional difusión, ayudada por dos nuevos elementos. De un lado, la flamante imprenta, poco antes descubierta, y de otro, un movimiento literario como el de Maese Pasquín, la estatua parlante del barrio Parione romano. Del primer elemento podemos imaginar su importancia gracias a la difusión de los pliegos sueltos, las hojas y volanderas y los folletos. El segundo resulta más interesante. El fenómeno del Maese Pasquín nace en torno a 1500, ligado a una fiesta académica local. Los estudiantes del Studium Romano del Parione, protegidos por cardenales y papas, que cuelgan sus composiciones en la estatua o en sus alrededores, como pueden ver ahí en la parte derecha de la estatua. Pasquín nace, pues, pedagógico, adulador y académico. Suele expresarse en latín y en verso, pero pronto se torna satírico y mordaz. Por los años del Saco, la estatua tiene una actividad incansable. En ella se colocan epigramas, sonetos, dísticos, que manifiestan el juego de poder entre cardenales y prelados. Aretino, antes protegido del Papa Clemente, acababa por enfrentarse a él, y en los albores del Saco llegó a hacer por boca de Pasquín pronóstico sobre la caída de Roma. Estando éste ya preso en Sant'Angelo, escribió el Papa uno de los libelos más crueles contra el prisionero. Y tras el Saco apareció en la estatua una inscripción anónima que decía «Papa non potes errare», jugando con los dos significados de errare, equivocarse y vagar o andar sin rumbo fijo. Por otra parte, el fenómeno Pasquín se exportó a Alemania, convirtiéndose en defensor de la Reforma protestante. También se exportó a Inglaterra y a otros países europeos, y desde ese momento la palabra Pasquín amplió su significado para designar cualquier invectiva política anónima, como sucede en nuestros días. Pues bien, manifestaciones de este tipo de literatura las hay en toda Europa, especialmente en Francia, Alemania, Italia y España, haciendo hincapié en aspectos diversos en cada caso. Y daré cuenta tan solo de algunas muestras. Así, en Francia se documenta una chanson de Rome impresa en 1530. Es un poema a favor del Papa Clemente, que invita a Francisco I a salvar Roma. Y así empieza. Traduzco: hablemos de la derrota de estos pobres romanos y también del lamento de nuestro Santo Padre. Igualmente tenemos noticias de canciones de soldados aventureros, ¿verdad?, reclutados entre vagabundos y gente sin orden ni medios. Este tipo de canciones históricas y militares se modifican y contaminan con mucha frecuencia, puesto que se transmiten y viven en los ejércitos en marcha. No tienen por qué tener regularidad métrica, y algunas de ellas tienen como personaje principal al duque de Borbón, en concreto una de sus soldados españoles con ocasión de la victoria en la que adquirió gran renombre y que empezaba «Calla, calla, Julio César, Aníbal y Escipión, viva la fama del Bourbon». Y en otra se canta la muerte del duque junto a los muros de Roma y la invitación del moribundo a sus soldados para acometer el asalto y saquear la ciudad. Y así dice: «Cuando el buen príncipe de Orange vio que Bourbon estaba muerto, gritó San Nicolás: está muerto Santa Bárbara, nunca vuelvas a decir palabra. A Dios entregó su alma, sonad, sonad trompetas, tocad todos al asalto, acercad vuestras máquinas, derribad estas murallas, todos los bienes de los romanos te los doy para saquear». En tierras alemanas también nos encontramos con ejemplos de este género de literatura. En concreto hay una canción a la destrucción de Roma, identificando a esta con Babilonia. Esta canción entra en la categoría de las canciones de sucesos históricos. Pretende influir, además de informar sobre un suceso de actualidad, y en este caso lo hace, como no podía ser de otro modo, tomando partido a través de temas religiosos. El punto de partida es la realidad factual del suceso, la caída de Roma por sus pecados, para desarrollar después, con vistas a la agitación, los motivos preferidos de los protestantes, es decir, la prostituta de Babilonia que habita la ciudad santa y que se hace de adorar como si fuera Dios. Un motivo tópico de establecer analogía entre la destrucción de Babilonia y la destrucción de Roma,
la de Babilonia, aniquilada también por su idolatría y enviada al infierno de acuerdo con las profecías de Jeremías. Asimismo, existe una pieza en forma de diálogo que nos traslada al diálogo de Alfonso de Valdés, y es el llamado diálogo entre un monje y un campesino. Se trata en realidad de un pasquín alemán, previo al saco, que presenta analogías formales e ideológicas con el diálogo valdesiano. En él se puede ver de forma concreta cómo el maestro pasquín romano experimenta una evolución inconfundible al hacerse reformista, satírico y perito en materia teológica, también al expresarse en prosa y elegir el diálogo. Hay igualmente exponentes de este tipo de literatura en Italia. Entre sus exponentes destacan los poemas denominados lamenti, lamentos, que se volvieron piezas muy populares, cosa lógica si se tiene en cuenta que Italia, y más en concreto Florencia y Roma, fueron los lugares que sufrieron más la acción destructora del ejército del emperador. Desde el punto de vista ideológico, destacan, aparte de la omnipresente queja de las brutalidades vividas, la atribución del asalto a los marranos, cosa que se generalizó en Italia, la llamada a los itálicos para que con su concordia pacifiquen la península y una invectiva contra Clemente por la invasión extranjera. Como muestra, citaré una Roma e Lamentatio, composición lírica, en la que Roma llora sus desventuras en tono melancólico y dolorido, deteniéndose por lo general en lo más conmovedor. Los lamentos se repiten en una serie de tópicos: la grandeza perdida en comparación con la Roma de los emperadores, el sentimiento de amenaza del turco por la desunión y por la guerra, etc. Dice al principio de este lamento: invoco en mi lamento a todos cristianos, invoco a los osos, a los tigres, a la serpiente y a los leones. Y un segundo ejemplo lo constituye la famosa Passio Clementis, la pasión de Clemente, que es realmente un contrafactum. Un contrafactum, como saben, es la conversión de un texto sagrado en profano y que puede relacionarse con otro Padre Nuestro paródico que mencionaré más adelante. En este caso, se sirve como réplica el Evangelio de Marcos. El Papa, golpeado y crucificado in medio hispanorum, expira después de beber el vinagre que le da Colonna o uno de sus centuriones y que previamente se había jugado su capa. Dice así, el texto lo tienen ahí: pasión del Señor Clemente VII, según Marcos. El Papa dijo: hebreos, ¿a quién buscáis? Respondieron ellos: al Papa Clemente con sus rebaños, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que es un contrafactum, ¿verdad? Una parodia del Evangelio de San Marcos cuando van a coger prisionero a Jesucristo en el huerto de los Olivos. Y finalmente doy cuenta de un diálogo escrito por el florentino Francesco Vettori, autor de varias obras, político destacado en el servicio de aquella república y fiel devoto de los Medici, a los que favoreció y exaltó. Considero interesante señalar la condición de este diálogo como contrapunto, no tengo tiempo para ello, del de Alfonso de Valdés. Escrito por un servidor de los Médicis, no por ello deja de reflejar los que consideró errores de Clemente o de otros mandamases. Claro está que porque está escrito después de saber cómo derivaron los hechos. La ficción literaria y argumentativa se fundamenta también en la conversación de dos personajes, en este caso Antonio, que como el arcediano en el caso de Valdés, aunque en calidad de civil, vivió el saco y por eso puede ser cronista e informarte de Florentino Basilio. En el mundo hispánico nos encontramos con varias muestras de este tipo de literatura efímera. Está en primer lugar el romance noticiero Triste estaba el Padre Santo, que lo tienen ahí, que es uno de los más tempranos testimonios de la animosidad anticlementina que se trasluce en diversos textos literarios españoles con ocasión del asalto. En él se describe en tercera persona la tristeza del Papa durante su cautiverio, desprovisto de sus funciones políticas y espirituales, observando los desmanes de los asaltos, la prisión del patriciado y la alta clerecía, los sacrilegios cometidos contra reliquias, iglesias, etc., las separaciones familiares y violaciones de mujeres, el dolor de los gobernantes por la incapacidad política.
Se percibe una lectura nacionalista hispana del suceso, sin hacer referencia ninguna a los alemanes ni a la ayuda italiana. Notable es también por escaso el hecho de que la relación culpa-castigo habitual en la explicación del saco no se produce aquí en clave providencial, sino de tejas abajo, extremando la responsabilidad de Clemente en la marcha de los sucesos, recordándole además lo relativo de su poderío. Y a la providencia solo se recurre para pedir la paz, que dice, oh fundador, en el verso 25, oh fundador de los cielos, danos paz, porque es tan buena. Ahí tienen todo, esto es muy interesante. Triste estaba el Santo Padre, el Padre Santo, lleno de angustia y pena, en Sant'Angelo, su castillo de pecho sobre una almena, su cabeza sin tiara de ceniza y polvo llena. Ahí se puede ver, ¿verdad?, en este grabado, se puede ver ahí en la Torre de Sant'Angelo, ahí en medio, ¿verdad?, el Papa, aunque ahí tiene la tiara, ¿verdad? Bien, existen glosas a este poema, una de ellas es la que sigue en la interpretación de los sucesos. La glosa añade algunos matices, como es, por ejemplo, el protagonismo del Borbón, la tristeza del Papa, la huida a Sant'Angelo, cómo espera anhelante el socorro de la Liga, la destrucción y el robo de la ciudad. Se insiste en los sacrilegios y actos más llamativos como la destrucción de las reliquias, y la nota singular aparece cuando las violaciones de las doncellas y de las monjas se atribuyen exclusivamente a los alemanes, en el verso 10, o al cantar la función sepulcral de las aguas del Tíber, la huida de los romanos, el lamento de los fundadores de la ciudad, etcétera, etcétera. La comparación con Sodoma, vuelve a aparecer la interpretación nacionalista hispana de los hechos y se insiste sobre todo en la responsabilidad humana de Clemente, recordando también el papel de los malos consejeros. Y al final se desarrolla de manera amplificada un elogio de la paz y una condena de la guerra. Ahí les he puesto el primero y la primera y la segunda estrofa y la última. Oh príncipes que alcanzáis letras, poder y memoria, porque ya nos acordáis, ved cuán desviado habáis del camino de la gloria. No hay ceguedad que se iguale con esta que os condena. Ya el mundo de reglas sale, fuerza reina, fuerza vale, dice al fin mi cantinela. Nos encontramos igualmente, ¿verdad?, con un Padre Nuestro paródico, ¿verdad?, que puede ponerse en relación con otro tipo de composiciones, que ya vimos como la Passio Clementis. Este Padre Nuestro es el que, según Valdés, los soldados iban a cantar bajo las ventanas de Clemente, preso en Sant'Angelo. La inquina contra el pontífice se traduce, entre otras cosas, en hacerle responsable del avance luterano, calificarlo de anticristo, como hacían también los protestantes. También hace alusión a los negocios económicos, exalta la figura de don Hugo de Moncada y de los coloneses, denigra la de Pedro Navarro y exhorta a la celebración de un concilio, aspecto en el que coincide con Valdés y cuantos en aquel momento estaban al servicio de la política imperial. A ver, lo ven ahí. Cúmplase la profecía que dice en breve sentencia: saco santo de Florencia, consolad el alma mía, y pues nuestra infantería ya comienza a ser despojo, según la vuestra porfía, echad la barba en remojo, Pater Noster. Bien. Y finalmente me voy a detener algo más por su condición de extremeño. Para los que no han venido en otras sesiones, ¿verdad?, siempre solemos poner algo de Extremadura, ya que nos encontramos en Extremadura, bien algún personaje o algún hecho histórico que tenga que ver, en este caso, con el motivo de mi charla. Un tal Vasco Díaz de Fregenal y su triunfo púgnico lamentable, en el que trata del saco de Roma. Es uno de los escritores más curiosos y enigmáticos de la época de Carlos V. Nació en Fregenal de la Sierra, Badajoz, en el seno de una familia de labradores. Clérigo de la diócesis de Badajoz, ordenado sacerdote en el 28, se declaró hombre de mediana edad, posible su nacimiento a últimos años del siglo XV. Huyó de su tierra natal a Portugal, perseguido por la justicia a causa del asesinato de un tal Gutiérrez de Cárdenas. Sus ininterrumpidos viajes y andanzas le proporcionan muy pronto una larga serie de conocimientos propios de erudición libresca. Y aunque los diversos países y acontecimientos que contemplan
su vida lleguen a producirle curiosidad y admiración, no olvidará nunca su condición de vagabundo, obligado por las circunstancias a huir de su tierra. La continua tristeza y amargura que le produce todo ello, el resentimiento hacia su tierra natal, el recelo y cautela frente al entorno social, el carácter introvertido, la satisfacción por su prolífica obra, la austeridad de costumbres y una profunda religiosidad no exenta de pinceladas irónicas son rasgos de esta figura enigmática de Díaz Tanco. En fin, como impresor trasladó a la letra de molde escritos traducidos al latín, que no voy a entrar en ello. Pues bien, de sus obras en verso ofrecen cierto interés los 20 triunfos, una serie de poemas breves, coplas de arte mayor, de dudosa calidad y de erudición empachosa. El grupo más numeroso lo forman los dedicados a exaltar los hechos del emperador, por ejemplo, su casamiento, su coronación, las guerras contra Francia, etcétera, etcétera. En esta colección de 20 triunfos o hazañas imperiales está la obra que voy a comentar, aunque sea muy brevemente. El triunfo púgnico lamentable, cuyo contenido central es el saco de Roma. Dicho poema va acompañado, él dijo, Díaz Tanco, según confesión propia, se encontraba en Roma en 1527 y allí asistió al saqueo de la ciudad por parte de las tropas imperiales. Dicho poema va acompañado de varios grabados. En la viñeta principal, como pueden ver, unos soldados asaltan las murallas de una ciudad que sufre graves incendios y destrucciones bajo el fuego de la artillería. Se trata, como es obvio, de una escena dinámica del saco de Roma. Y el grabado comentado se completa mediante dos recuadros superiores que enmarcan sendos bustos de personajes de aspecto oriental que sujetan con la mano una filacteria vacía. Ninguno de los dos puede ser identificado como protagonistas del triunfo y desconocemos la relación que Vasco ha pretendido establecer entre ellos y el texto del poema. El autor construye las estrofas mediante la anáfora del indefinido vi, siempre está diciendo vi, allí yo lo vi, y al que sigue una enumeración de nombres propios, como por ejemplo, allí vi la puente teodosiana con la que fue hecha por los senadores, etc. Pues bien, aparte de la secuencia de los hechos, que aquí es escueta y llega solo a la estrofa 12, este triunfo se distingue de otras composiciones noticieras en revelar un autor más sensible a la conservación del patrimonio arquitectónico romano que a la de las vidas humanas, pues la parte central repasa interminablemente los daños padecidos por las puertas de Roma, los puentes, los montes, los palacios, los arcos triunfales, las termas, los templos, el Capitolio, el Coliseo, la aguja. En los inicios se exalta la figura del Borbón, que no voy a entrar. Díaz Tanco no presenta, como digo, los monumentos de acuerdo con las exigencias de la narración, sino agrupándolos en grandes categorías, que es lo que hacen casi siempre los libros de los mirabilia medievales y los textos humanísticos. El extremeño antepone a sus estrofas unos epígrafes que le indican al lector qué tipo de edificios o de accidentes topográficos se trata, como por ejemplo ese que tienen ahí, por ejemplo el de las puertas. Allí vi la puerta capena y latina y la metiona, etcétera, etcétera. Las puertas ya dichas eran ocupadas de muertos y vivos con gran confusión. Dovía a los unos pedir confesión, los otros dineros y joyas preciadas. Estas enumeraciones de monumentos, precedidas por un rótulo que los identifica claramente, son una herencia de las que podríamos denominar en nuestros días guías de turismo y que hace referencia a la literatura de los mirabilia. Y ello lo confirma la lista de los epígrafes de Díaz Tanco. Ahí tienen, por una parte, la enumeración de los monumentos romanos en el triunfo púgnico lamentable, la parte izquierda, y en la parte derecha tienen un mirabilia Urbis Romae de 1510. Se dan cuenta que prácticamente es lo mismo. Y aunque existen diferencias, las semejanzas saltan a la vista y muestran que ambas obras enlazan con la misma tradición. No solo los apartados coinciden, sino que en algunas secciones su orden es idéntico. Así se empieza por los 4 apartados de puertas, puentes, montes y palacios y se termina con la enumeración de monumentos concretos. Y algunos detalles son incluso reveladores. Así la división de los arcos en 2 apartados diferentes, de arcubus triumphalibus y de arcubus non triumphalibus,
y Vasco Díaz Tranco dice arcos triunfales y arcos memoriales. Pues bien, el título completo de la obra es ese que tienen ahí, Triunfo púnico lamentable, etc. El Tauro mostrando su fuerza y vigor en nuestro hemisferio por muchas vegadas. Y no tengo, se me ha terminado el tiempo, pero en fin, lo pueden ver, lo pueden leer. El tercero, entró la potencia de nuestro león por el Vaticano en el Burgo de Roma, pasando los muros como una paloma, haciendo hazañas por admiración. Y allí el excelente duque de Borbón murió de valiente la espada en la mano, diciendo: yo muero contento y ufano, pues he puesto en Roma la hispana nación. O luego los otros, mirad los otros que tienen a continuación, ahora que no me da tiempo de comentarlo, pero son de los templos. Capitolio, vil gran Capitolio do César tenía su templo y do Febo su magno palacio, y Hércules otro que hizo despacio, y Arquiles el suyo con gran fantasía. El templo de Juno allí se incluía, también el de Jano con el de Carmento, de do Octaviano muy más que contento, a Dios, hijo Vido y su madre María. Son muy malas estrofas, son malísimas estrofas, por eso digo. Pues bien, termino. Los textos analizados son tan solo una pequeña muestra de la literatura seria y no tan seria en prosa y en verso que se generó tras el suceso de Roma. La toma y saqueo de la capital, del pontificado y el cautiverio del Papa por las tropas del emperador fue un hecho histórico central para el desarrollo posterior de la política, la teología e incluso el arte en el mundo moderno. Algunos historiadores hablan de una consagración más o menos intencionada de los cambios que se avecinaban ante la naciente reforma religiosa en Europa, que se resume en este aserto: Roma ante el banquillo de Dios. Sin duda, este fue un acto central y principal de esas constantes tensiones del poder entre el Papa y el emperador. Y antes de terminar, les tengo que decir que en la Universidad Complutense hay una especialista en esta materia muy importante que se llama Ana Bian y que ha estudiado muy bien toda esta literatura y de la que yo me siento deudor. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Chaparro, por esta excelente manera de comenzar la mañana y este repaso, ¿no? Quizás no exhaustivo por la falta de tiempo, pero sí enriquecedor sobre la literatura en torno al saco de Roma, que seguramente incluso en los próximos años, acercándose pronto la fecha de ese 5º centenario del saco de Roma en 2027, pues también produzca nueva literatura y nuevos análisis sobre lo que fue el suceso. Llegamos al momento de las preguntas, tenemos 8 minutos, sabemos que es el último día y estáis cansados, pero ya veo alguna mano por aquí levantada. Por favor, profesor. Bien, enhorabuena, César. Escucharte es un placer. Y quería hacer alguna reflexión y sobre todo una pregunta sobre la importancia del diálogo en Nápoles y concretamente a través de la figura de su hermano Juan de Valdés. Otro personaje también importante en la espiritualidad, pero también en la política de la Italia del momento. ¿Tú consideras o puedes entender que el trabajo de Juan de Valdés sobre el beneficio de Cristo generó en Nápoles un grupo importante muy vinculado a Alfonso de Valdés, que de alguna manera continuaron la crítica soterrada más o menos desde el contexto cultural de Nápoles del momento en relación con las corrientes que en ese momento se estaban discutiendo en España, concretamente con la crítica a Erasmo en la Conferencia de Valladolid de 1527, que en el fondo, detrás de eso, estaba latente el problema de las relaciones con lo que estaba ocurriendo en Alemania. Sí, sí, sí. Es decir, ¿te parece interesante establecer alguna vinculación? Claro.
Claro, todo esto, en fin, yo no soy historiador como tú eres, ¿no? Yo solo me dedico un poco al análisis de los textos, pero indudablemente después de esta literatura hubo un momento en que de manera soterrada, de manera, en fin, no explícita, siguieron manteniéndose esos movimientos, ¿verdad? Que a pesar de que la Inquisición los perseguía y todo, quizás la Inquisición no era tan poderosa ni ejercía una mano tan aterradora en Nápoles como aquí en la península, ¿no? Entonces, posiblemente, ¿verdad?, en aquellos territorios el mantenimiento de esas ideas erasmizantes pervivió, aunque de manera soterrada, algún tiempo más. Desgraciadamente aquí, digo desgraciadamente, yo creo que ese es un dato importante de por qué España en ese aspecto, desde luego, no despegó, ¿no? Se sumió ahí, ¿verdad?, en esa religiosidad que luego va a provocar también el Concilio de Trento y como digo, en España, pues en la península, mejor dicho, pues no siguió, mientras que en otros territorios algo más alejados, ¿verdad?, pues sí que siguió, ¿no? Pero es importante, se ha estudiado Alfonso de Valdés, sobre todo por literatos también, y sin embargo a Juan de Valdés se le ha estudiado menos, bastante menos, siendo tan importante como el propio hermano Alfonso de Valdés. Pero quizás por la cercanía de Alfonso con Carlos V y todo, pues creo que esa puede ser una razón, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Yo me gustaría lanzarle una, sobre todo porque estamos ya también pensando en lo que es la celebración de lo que es el 5º centenario de la coronación de Carlos V en Bolonia. Y se dice, y ahí usted me lo rebatirá o no, que parte de la razón en que la coronación se hiciese en Bolonia y no en Roma fue precisamente la cercanía con lo que fue el saco de Roma en 1527. Y no sé si hay literatura al respecto sobre ese efecto inmediato que tuvo en el emperador, ¿no?, lo que fue el propio saco de Roma, en huir también un poquito de la cercanía de Roma en los años cercanos. No lo conozco, no conozco la causa de por qué se hizo la coronación en Bolonia, no sé si fue motivo de eso, pero ahí los historiadores tienen más que decir, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Yo no lo conozco, no conozco ninguna razón explícita de por qué se hiciese en ese sitio y no en otro. ¿No? Y también si había literatura respecto a esos efectos inmediatos. No la he visto, desde luego. De acuerdo, gracias. Pues si no hay más preguntas, podemos dar por concluida esta primera intervención y despedimos al profesor Chaparro con un fuerte aplauso. Muchas gracias.